Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, esperemos un minuto más a ver si se incorpora alguien más. Este, Así hablamos del parcial 3 y de los asuntos que están ahí. Bueno, buenas tardes a todos. No son muchos. Pensé que podía haber más interesados por el parcial 3, donde había varios con posibilidades de recuperar. Evidentemente fue el parcial más duro, más difícil. Este, pero bueno, vamos a empezar. En todo caso, les propongo que eh, veamos de atrás para, o sea, del ejercicio 4 para el 1, de manera tal de dejarlos más difíciles para el final, por así decir. ¿Me ven la pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, antes de entrar a la ejercitación, para acá yo lo tengo, este es un parcial de ustedes, de uno de los grupos que lo tenía resuelto, ¿no es cierto? Pero no importa. Me va a servir de ayuda para la parte numérica, no tanto, pero sino para explicarme. Recuerdo más o menos, en general, las fallas comunes. Cuando hay una falla o un error que se reproduce bastante seguido, eso implica que en clase probablemente no haya quedado del todo claro. Justo ahora están entrando varios, así que esperen un segundo. Bueno, del ejercicio 4, en general no hubo muchos errores, por eso repito, vamos a hacer del 4 al 1 como para barrer todos los ejercicios desde los más sencillos o de los que tuvieron mejor entendimiento o respuesta de ustedes, hacia los que tenían más problemas. Una recomendación que fue justo lo que iba a decir recién, como entraron varios me interrumpí, es el problema de unidades. El problema de unidades. Hay muchísimos errores debido básicamente por el paso de kilo por centímetro cuadrado a tonelada, o este, al revés, o
kilo por centímetro cúbico, que sería un peso específico. Yo les recomiendo a todos, lleven todo a toneladas y a metros. Eventualmente, tonelada por metro cúbico, tonelada por metro cuadrado, lo que sea. Pero lamentablemente cometen muchos errores porque empiezan los pesos específicos, kilo por centímetro cuadrado, 1500 no sé cuánto, o 15.000 no sé qué, y después multiplican por 1,6 que es el metro. Traten de no confundirse con las unidades y les recomiendo, por cómo están los datos, no por eso, no por otra cosa, o eventualmente por un criterio cualquiera, que tengan más cuidado en las unidades. Muchos no escriben las unidades. Bueno, no sería grave eso, porque uno más o menos ve de lo que se trata. Pero en las cuentas se equivocan cuando no hay coherencia entre los números que sacan cuenta, multiplican o lo que fuera, y, y se corresponden a unidades dispares, centímetros contra metros o kilos por la tonelada. Así que, primera recomendación, cuiden con las unidades. Y una recomendación adicional, totalmente mía nomás, no tienen por qué respetarla estrictamente, usen tonelada y metro, para todo tonelada y metro. O sea, que es con eso más o menos los ejercicios que tenemos se resuelven. Yendo al ejercicio 4, después esa recomendación general. Repito, fui bastante tolerante para la nota y todo eso con los errores, pero chocaban la vista muchos errores de números que daban errores, cuestiones hasta disparatadas en algunos casos eh, por confusión con las unidades. Bueno, el primero en general no hubo errores, pero vale la pena comentar. Si yo doy esta placa, que está en este ejercicio, no importa, de 3 metros a 5 metros de profundidad, poco importa lo que pasa para abajo y poco importa lo que pasa para arriba. Muchos calculaban en general bien, en casi todos los ejercicios bien, las presiones efectivas, las presiones verticales y las efectivas verticales, y las de pasivo y activo en las profundidades indicadas, en 3 y 5 metros. Pero después, al calcular los empujes totales, lo tomaban en 5 metros. No, lo que hay que usar son las acciones en la placa, que es de 2 metros, nada más. O sea, un trapecio quedará entre 3 y 5 metros, y nada más, tanto para activo, tanto como para pasivo en este caso, pero siempre. Es decir, cualquier estructura que ustedes calculen, hay que tener en cuenta las acciones que están aplicadas en esa estructura, no en otro lado. No en otro lado, en el suelo, en la masa del suelo infinito que hay arriba, abajo, lo que sea, no tiene ninguna importancia en los efectos, en este caso, de sostener, de generar un tensor o una tensión que soporte alguna contención o algo por el estilo. La única recomendación, que casi es conceptual, repito, en este ejercicio hubo pocos errores, es que si hay una placa, lo que se considera son los empujes activos y pasivos, en este caso, en los 2 metros. ¿En dónde está la placa? ¿Dónde no está la placa? Estamos en el aire, ¿no es cierto? Nos interesan en el cálculo de estructuras nos interesan las cargas que están aplicadas en la estructura, no en otro lado. ¿Mm? Disculpen que sea un poquito enfático, pero para que no haya dudas. En el caso del ejercicio 3 era respecto de pilotes, algunos eran excavados, otros hincados. En general no había problema. Sí veía que el Brins-Hansen, el número SCDC era muy variable, en general no lo tomé siempre como bueno, pero había realmente mucha disparidad. Donde había errores, bueno, casualmente aquí es con la fricción lateral, había diferencia de criterio, pero no importa, yo no lo tuve en cuenta, y cómo calculaban la tensión admisible por fricción, si era por el número de golpes o por el calculito de la tablita que estaba ahí, no importa. Pero en los dos casos, en el abaco y figura que tenemos nosotros, son kilos por centímetro cuadrado. Bueno,
kilo por centímetro cuadrado son 10 toneladas por metro cuadrado. O sea, 1 kilo por centímetro cuadrado es 10 kilos por centímetro. Vean la manera de dejarlo planteado en toneladas por metro cuadrado, de manera tal de que quede todo en toneladas y metros, como digo. Porque el resto de cosas que están en el ejercicio están expresadas en toneladas y metros cuadrados. Así que en el caso de pilotes no ha habido mayores dificultades. Creo que la presión efectiva en general están bien calculadas en este ejercicio y en el anterior y en todos. Y la única dificultad era con la fricción. Presten más atención cómo calcular el QF, pero en un principio yo no lo tomé como error, pero sí, por favor, vean las unidades. Vean las unidades porque estaban muy diferentes. Bueno, después de pasar la recomendación general sobre las unidades, el ejercicio 4, que vimos recién, el ejercicio 3 de pilote, que anda bastante bien, vamos a ver el de las bases. Bueno, la gran mayoría de ustedes sacaban esa cuenta de b al cuadrado más b al cubo. Yo sé, por supuesto, de dónde viene. Y el 3Q. Francamente, no sé por qué motivo ha proliferado esa forma de plantearlo. Y no está bien. No está bien ese cálculo. Pero no está bien, probablemente porque ustedes toman un criterio equivocado y no tienen en cuenta el peso del suelo y el peso de la base, eventualmente, de hormigón, por encima de la zapata. O sea, el 3Q, 3 por, creo que en este caso, a ver, veamos, 50 toneladas, 3 por 50, 150, está mal, porque son 3Q, es 3 veces, en todo caso, si lo quieren comparar, 3 veces de 50 toneladas más el peso de lo que está arriba de la zapata. Es no solamente esto, sino que vi en algunos ejercicios, en algunos de ustedes, en este ejercicio, que la cuenta, evidentemente, metieron mal los dedos, calcularon mal, y le daba el ancho, el B, 20 metros. No, está mal. Y con esa formulita no tiene noción. Hace una operación numérica y más allá de que no tenga sentido, aunque se hayan dado cuenta que no tiene sentido, quedaron atrapados en ese error. O, en otro caso, habían supuesto, supongamos, yo tengo el caso, unos 50, ponga cualquier valor, y decía el B después de todos esos calculitos, 1,75. Y al lado verifica. Con esa formulita, ustedes no saben de qué lado están, si están calculando algo para que soporte o están teniendo en cuenta un número que les da aproximado. No se sabe. Mire, yo les recomiendo esto que está aquí, que se los dije en clase. Tengan en cuenta, disculpen que lo quiero recuadrar, nada más, pero está la tablita del Zoom que mejoró. Un segundo, lo recuadro. Este sería el tanteo, ¿no es cierto? Con las medidas de la zapata, que es con la que se tantee, calculen la carga máxima admisible por un lado, la carga a soportar por otro lado, y vean si este tanteo da bien o no. Inclusive, puede ser todo automático, en el Excel es todo facilísimo. Yo lo hice así para, acá lo recuadré, pero lo hice así para eh, revisar los ejercicios. El QU, en general, repito, lo calculan bastante bien. Hay algunos que se han equivocado, por supuesto, pero en general el QU sabemos que es 3 términos, la cohesión, la presión efectiva por el N, ¿dónde están los N y esas cosas? El NQ, y el tercer tramo es el peso específico del suelo sumergido, si está bajo del nivel freático, como está aquí, por la medida, ahí es donde participa el B, por eso en algún lugar le aparece el B al cubo, eso por supuesto que me doy cuenta, y el N. Bueno, calculan el cubo fácil, lo dividen por 3,
lo multiplican por B al cuadrado, por 1,50 por 1,50, y acá tienen, esto es lo que soporta es la carga admisible por la zapata. Y después tienen que calcular el peso que tienen. Ya de arranque tenemos 50 toneladas. Y acá yo tengo un calculito que el suelo y la base la supuse de 20 centímetros, no importa, eso es de hormigón, si no la tienen en cuenta tampoco pasa nada, es simplemente un cálculo que a discreción de ustedes, pero acá tienen los 3 metros, no sé cuánto tienen a 3,50 metros que hay acá, es bastante profunda y bastante peso arriba, son 15 toneladas arriba de 16 toneladas de hormigón, de suelo por encima de la zapata, por encima del 1,50 m, hay que sumarlo. ¿Qué 3Q? 3Q no tenemos que soportar 50 toneladas más 15 toneladas de peso que está, de peso permanente, peso de suelo y la misma peso del hormigón, de la zapata, que suman 66,30. Acá, eh, si uno hace este calculito, que realmente yo repito, para verificar. Bueno, es sencillo. Yo acá con 1,5 metros tengo como admisible máxima 40, casi 50 toneladas. Pero tengo que soportar 60. Evidentemente unos 50 no va. Si pongo 3 metros, se me va a 200 y pico la carga máxima admisible y tengo 115. Estoy resobrado. Voy a 2 metros, tengo 91 contra 79. Sigue sobrando. Puedo ir más abajo. 1,90. 81,7 contra 76,15. Cerquita, podría parar ahí, pero en 2 segundos yo hago otro tanteo, veamos un 85, 77 contra 74,8. De vuelta, en 5 segundos más, pongo un 83, 75 contra 74. Fino a fino, al kilo, un 82, 74,57 contra, o sea, por media tonelada, supero la carga máxima a soportar. Si pongo un 81, 73,70, acá por 40 kilos, no me alcanza. Bueno, quedaré en un 82, quedaré con algún valor un poquito arriba de un 82, un 85, puedo redondear para hacer un número, una base con un número relativamente redondo, como es el 5 centímetros. Pero yo repito, me doy cuenta que más allá de que se equivoquen, no importa tanto equivocarse, pero para entender, tenemos que entender que la base tenemos que hacerla tanto para que soporte el peso de la columna, supongamos que haya una columna que es la que viene de arriba, más el peso del suelo que está por encima de la base. Y con esa formulita no se entiende. Mejor dicho, no lo entienden. Yo por ahí puedo poner un poquito más de esfuerzo, qué sé yo cuánto, ahí, en forma complicada, entender que quieren sacar un B aproximado de lo que tiene que ser. Pero si ustedes hacen esto, que significa en una columnita sacar la carga máxima admisible, y en otra calcular el peso del suelo, los 50 toneladas, es dato, así que no tengo problema. Todo, la columna de la izquierda, la columna de la derecha, dependiendo de B, porque acá hay cuentas que lo tienen en cuenta, para Q está dentro del tercer término, y en este caso, por supuesto, está dentro de la superficie de la columna de suelo que está arriba, de la zapata, y bueno, tantearé 10 veces, 5 veces, una vez, pueden ser los 50 veces que les llevará nada de tiempo, porque es rápido, el Excel nos permite ese tipo de cosas. Pero tengan en cuenta que ustedes están tratando de dimensionar algo, y la única forma es por tanteo. ¿Por qué? Porque más grande es la zapata, más aguanta, pero también más peso suma. Entonces hay que hacer una verificación y con cuentas muy sencillas, sin despejar, sin poner mayor igual que Q, 3Q, qué sé yo. Eso está mal, le repito, no sé si llamarle mal, está confuso, porque algunos de ustedes que hicieron esto, tuvieron en cuenta después de hacer una verificación, a lo mejor los que hicieron eso no están participando porque ya aprobaron el parcial, hicieron la verificación, adoptaron uno, porque esa formulita les da un B aproximado,
Y tuvieron en cuenta en esa verificación el peso sobre esa zapata y a esa manera se resolvió. Pero ¿por qué no lo hacen así? Como lo estoy mostrando yo. ¿Sí? Parece tan sencillo, sin embargo, de la otra forma, no es que sea confuso porque las cuentas eran demasiado complicadas. Puede ser que haya alguno que se haya equivocado. Hubo algunos que se equivocaron en las cuentas, pero no importa. Lo que ocurre es que con esa fórmula de mayor igual que 3Q, qué sé yo cuánto, no saben qué están calculando. No está claro porque mezclan las medidas con la capacidad de la carga, la capacidad admisible y la carga soportable. Sobre las bases yo le digo, traten de simplificarlo. Es bastante más sencillo de lo que implica esa elucubración de la B cubo más B cuadrado, qué sé yo. No, no lo veo como razonable hacerlo así. Acá la dificultad mayor es esta, calcular esto, que es el Q, porque vean acá arriba, es una cuenta relativamente larga, porque son 3 términos, y un término tiene bastantes cuentas que sacar, porque es la presión efectiva en el segundo término. Entonces, bueno, si hacen eso ya tienen hecho el 80% o más del ejercicio. Después es bastante sencillo, divido 3 por la superficie de la base. Y por otro lado, es el dato, que es la carga, y la superficie de la base por el peso del suelo que está por encima del suelo, y en todo caso del hormigón de las mismas zapatas. Nada más, nada más. Este, eh, no sé si quieren preguntarme algo sobre este. Le digo, la mayoría se equivocó en este ejercicio. La mayoría. ¿Algún comentario? Bueno, vamos al ejercicio 1. ¿Les parece? El ejercicio 1, evidentemente, es el ejercicio que más lerdo, mucho cálculo. No tengo ningún problema que tengan armado, planillado, así como para sacar los empujes activos, empujes verticales primero, activos después, y pasivos a la derecha, a la izquierda, los pesos del mismo muro o del suelo que está por encima y la sobrecarga. No tengo ningún problema que lo tengan mínimamente planteado. Pero no se equivoquen, primero, en ser ordenados. En ser ordenados. Como es un cálculo que tiene muchas etapas, traten de hacerlo ordenado. Si ustedes quieren, en un Excel, en base al mismo parcial 3 que ya rindieron, dejar planteado un desarrollo ordenado, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho para el recuperatorio. Me doy cuenta que es engorroso esto, pero lo peor que pueden hacer es calcular las cargas verticales, no, las presiones verticales, que son las primeras que se calculan, y sin revisar seguir a las otras, muchísimos errores de picar celdas que no correspondían. O sea, evidentemente yo me daba cuenta que he picado equivocadamente una celda que no correspondía. Háganlo despacio. Si no alcanza el tiempo, me lo piden un poquito más de tiempo. Pero háganlo ordenado. Repito, están las presiones verticales, los empujes activos, del otro lado, los empujes, las cargas verticales, el empuje pasivo, y después, esos son las presiones, o sea, en toneladas por metro cuadrado. Hay muchísimos errores de unidades de aquí, porque se confundían toneladas por metro cuadrado a lo que sería toneladas por metro, cuando uno calcula el diagrama de empuje. Varios de ustedes, con muy buen criterio, dibujaban, o sea, generaban el diagrama de empuje, algunos inclusive lo hicieron en CAD. No tengo ningún problema, y calcúlenlo por CAD, me dicen que es por CAD que lo sacaron, no hay ningún problema. Pero sean ordenados y los diagramas ayudan mucho. Un error grueso
es en el cálculo de la profundidad a la que los empujes activos son cero. Ahí el diagrama ayuda un montón, por supuesto, que uno lo ve, a ojo de buen cubero, en todo caso, como creo que lo hicieron más de uno, sacaban la profundidad. Pero, por supuesto, la cuenta es muy sencilla, la tengo aquí. Si ustedes en el diagrama intercalan un renglón donde va a ser cero esta profundidad es bastante fácil de sacar. Para calcular la profundidad con presión nula, no tiene necesidad de hacer todas las cuentas. Esto es bueno, no lo tengo dibujado yo. Esto es una recta inclinada así, y entonces es simplemente entre las dos profundidades, entre cero, la profundidad donde calcularon el valor negativo y el valor positivo que estaba acá, una interpolación, una regla de tres simple para sacar este valor. Vean la manera de calcularlo, porque varios calculaban el 0 con toda la expresión, menos 2c, todo el cálculo de presiones, pero no es necesario, porque para la interpolación es suficiente con los valores que hay, no hay necesidad de recalcularlo. Así que este valor sale numéricamente, sin necesidad de calcular presión. Y un error grueso es, que bastante común, hubo en varios parciales, es que si tenemos un valor 0, en este caso me salió a 71 centímetros, hay que calcular de 71 a 6, o no sé cómo será acá, el empuje total, o sea, un empuje triangular. Si arrancamos de 0, va a ser triangular, no trapezoidal, ¿cierto? En cambio, algunos calculaban Z y después hacían un triángulo desde 0, y no es desde 0, evidentemente. Es desde donde es 0 la presión, que es, en este caso, 70,8 centímetros. ¿Mm? En este caso, prácticamente quedan triángulos, o eventualmente un triángulo y un rectángulo para abajo, como sea el ejercicio. El cálculo de áreas, pienso que no tendrían que tener problemas. Hubo bastantes errores por esto en particular, por ver el diagrama de empuje. Y ayuda mucho, me doy cuenta por los ejercicios que muchos lo hacían, muchos no, algunos lo hacían dibujando el diagrama, que es bastante sencillo, en el Excel o en un CAD, para poder calcular. En el caso del empuje pasivo, hubo algunos que se equivocaron. La Z que aparece a la derecha del muro, por así decir, son 6 metros. Pero a la izquierda del muro, lo que está del otro lado, el 0 está aquí y la máxima profundidad es 1,10. Sin embargo, yo veía algunos que calculaban con 5,96 y después calculaban por 6, conclusión, se hacían una ensalada de alturas, y consideren en forma independiente lo que pasa a la derecha de lo que pasa a la izquierda. Inclusive a la derecha tenemos generalmente algún peso adicional en nivel 0, que es bueno tenerlo en cuenta, que no se tiene en cuenta de este lado. En este ejercicio en particular, un error que no tuve en cuenta para restar, en todo caso, en la anotación, en la puntuación, es que algunos consideraban nivel freático por aquí, el 0 acá de la izquierda, cuando en realidad nadie en ningún lado decía nada, de este, peso de nivel freático, de zona inundada. Para simplificar, yo saqué todo, como que todo está en suelo no saturado, ¿no es cierto? Bueno, eh, el otro error evidente es que cuando después de calcular los empujes activos aquí, el diagrama de empuje, calcular el empuje, el brazo de palanca, lo mismo de este lado con el pasivo, cuando consideramos los pesos que el muro de sostenimiento tiene esta forma, una L, una solera, es casualmente porque equilibramos algo la situación con el peso que está arriba de la solera. En este caso, no solamente el suelo, sino también en esos 2,75 menos el espesor, esos 2,50, aunque tiene 25 aquí, la sobrecarga, todo el peso de la sobrecarga en esos 2,50.
el suelo arriba también igual, el peso del mismo muro, todo va a actuar en sentido contrario al vuelco predominante, que va a ser el empuje activo por los 6 metros de altura que tiene este sostenimiento, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, hay que tener cuidado de calcular bien todos estos pesos con su brazo de palanca. Los brazos de palanca en general estaban bien, pero eh, el principal problema en este ejercicio de muro sostenimiento es el orden, es llevarlo de a poquito, y si quieren tener algo armado, repito, el ejercicio parcial 3, si lo revisan y lo rehacen, y lo dejan planteado sin datos, les puede servir como guía al menos para el recuperatorio. ¿Algún comentario sobre esto? No, profe, se entendió. Bueno, no sé qué hacer, la verdad que agarré yo la batuta y me despaché porque es una especie de descarga de catarsis con... yo comprendo que no es fácil, en particular este ejercicio. Lo que más me fastidiaba era el de base. Yo veo que es un ejercicio sencillo, sin embargo, era una ensalada de resolución. Y complicado, me doy cuenta que ustedes lo veían complicado y para mi forma de ver no tendría que ser tan complicado. Cuando quieran, me hacen una pregunta, si no, lo cerramos acá, porque no tengo más que decir. Bueno, si no dicen más nada, les comento, el viernes que viene, a la misma hora que hoy, 4:30, tomamos el parcial 3, segundo recuperatorio, y las notas por los parciales de hoy, espero poder mandárselas mañana. No son tantos, así que espero poder corregir, son 8, así que confío en poder mandárselo mañana, pero no me voy a demorar mucho más en todo caso. ¿Eh? ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Vamos al jueves.